Bueno, ok. ¿Tú me lo pasas? La presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están presentes y a los que están en línea. Como dijo la doctora Caraval, espero que no llueve ahorita. Este tema les debe de interesar a cualquier médico, ya sea que sea cirujano plástico, médico general, cirujano general, público en general. ¿Por qué? Porque una de las maneras de tener un buen diagnóstico es precisamente a través de todos estos estudios que nos va a presentar nuestra ponente del día de hoy. Y si tenemos un buen diagnóstico, seguramente vamos a tener un buen tratamiento. Entonces, para eso tenemos a una experta en esto, que trabaja en el Centro Médico La Raza, oncóloga quirúrgica, cirujana general, parte de nuestro equipo de cirugía plástica también, la doctora Silvia Margarita Álvarez Maldonado, que tiene muchísima experiencia, no tan solo en los diagnósticos, y que además, dicho sea de paso, una excelente cirujana. Así que, Silvia, te dejo para que nos ilustre sobre este tema. Muchas gracias, doctor Oropesa. Gracias a todos ustedes que se dieron el tiempo de venir, porque pues, están esta tarde entre lluvias, manifestaciones y demás. Y gracias por la presentación tan bella de mi jefe y mi mentor. Muchas gracias. Empecemos. Esta noche vamos a hablar el tema el cáncer de mama por estudios de imagen de la clínica La Imagen. Como nos comentaba el doctor Oropesa, pues el cáncer de mama es una enfermedad desafortunadamente muy frecuente aquí en México, en nuestro medio. En la gráfica les muestro las principales causas de tanto incidencia y mortalidad de cáncer en nuestro país. Y bueno, desafortunadamente el cáncer de mama pues lleva la delantera por adelante de próstata y cervicuterino, tanto en incidencia, el número de casos, como dentro de lo que es las causas de muerte. ¿Me siguiente? Sí. Como comentamos, la incidencia va en aumento. Las últimas 3 décadas esto ha sido algo muy importante. En 2022 se diagnosticaron 31,000 casos nuevos y 8,000 muertes. Entonces, pues es algo que definitivamente es un problema de salud pública. En esta gráfica vamos a ver la etapificación en la que encontramos estos pacientes en su diagnóstico por primera vez. Y vamos a ver que es en etapas avanzadas, tumores pues grandes, ya con afección a ganglios, y desafortunadamente en la etapa 4 metastásico pues un 10% de ellos. La supervivencia 5 años, cuando estamos en etapas iniciales, de la etapa 0 a la etapa 2B, va a ser de un 90%. Y bueno, aunque hay pacientes que siguen llegándonos en etapas avanzadas, tienen una oportunidad de sobrevivir a 5 años entre un 25 y 36%. Sí. Bien. Aquí en México la edad promedio es de 50 años. Sin embargo, hemos visto que hay un resurgimiento de esta patología en las mujeres de 40 años. Ahí vamos a ver que hasta un 13% del total de las pacientes con cáncer de mama van a ser mujeres jóvenes. Y nuevamente, se presentan en etapas palpables, etapa 1, etapa 2, en aquellas mujeres jóvenes. Entonces, es un problema pues que está cambiando su aspecto epidemiológico, no solo en mujeres mayores, sino también en las jóvenes. Y esto tiene mucho que ver con el estilo de vida. Pues la obesidad, el tabaquismo, las farmacodependencias, el uso de anticonceptivos, en fin, todas estas situaciones que conllevan la vida moderna son factores de riesgo para el cáncer de mama. La que sigue. En esta gráfica podemos ver por estados la incidencia de la mortalidad, y vamos a ver que los estados que más tienen mortalidad en relación al cáncer de mama son los industrializados, la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Colima. A diferencia del sureste de nuestro país, donde estamos mirando la menor cantidad de muertes. Entonces, como comentamos, pues definitivamente el estilo de vida tiene mucho que ver con la presentación de esta enfermedad. ¿Sí?
Entre los factores de riesgo que ya conocemos, nada más para repasarlos rápidamente, pues el ser mujer, tener más de 50 años, hasta en un 15%, pues el cáncer de mama de tipo familiar o hereditario, haber tenido enfermedades proliferativas de la mama, una ventana estrogénica amplia en aquellas mujeres que han tenido una vida menstrual mayor de 40 años, las que iniciaron a menstruar antes de los 12 y que se va a su regla después de los 52, la densidad mamaria y, bueno, en el caso de los tumores hereditarios, la mutación genética que nos hace susceptibles al cáncer. Hay otros factores que tienen que ver los reproductivos, el no haber tenido embarazo término, el no darle pecho a los niños, el primer embarazo después de los 30 años de edad son factores importantes. Y bueno, algunas pacientes que han tenido radioterapia por otros tipos de enfermedades, por ejemplo, linfoma Hodgkin, pueden esto afectar también los niños que en algún momento, niñas, perdón, que pudieron haber tenido un sarcoma de Ewing que requirió radioterapia, también la radiación puede ser un factor predisponente y lo que ya hemos platicado, el estilo de vida. ¿La que sigue? Bien, aquí en nuestro país somos un país de gente pues mayor. Desafortunadamente, pues nuestra pirámide poblacional se inclina hacia que seamos una población de gente pues y cada vez con mayor edad y se calcula que para el 2020 aproximadamente 30 millones de mujeres mayores de 40 años. Entonces eso nos habla de que esta enfermedad la vamos a seguir mirando cada vez en gente más cercana a nosotras o incluso nosotras mismas. Aquí en México existe un programa de detección determinado por la Secretaría de Salud. Sin embargo, aunque son grandes los esfuerzos, la cobertura para el blanco de estos programas, que son las mujeres mayores de 40, solo cubre un 38%. Entonces, las poblaciones blanco para detectar a través de la mastografía aún siguen descubiertas, al menos por el tema de los planes de salud. ¿La que siguen? Bien, se ha demostrado que la mastografía de tamizaje es aquella que busca los casos en mujeres asintomáticas. Es el único método que ha demostrado que es eficaz para reducir la mortalidad por cáncer de mama. Se sabe que la mastografía de tamizaje nos va a detectar de 2 a 4 cánceres en 1000 estudios. Y esto, bueno, puede variar de acuerdo a la característica de la mama. Si es una mama densa, va a disminuir hasta un 64% comparada con las mamas que son grasas. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante qué características puede tener la paciente para tener una mama densa. En las pacientes que tienen mamas densas, una mastografía negativa nos obliga a complementarla con ultrasonido, ya que en estas mamas densas se puede llegar a presentar cáncer hasta el 5%. La que sigue. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones en general para nosotros tener a nuestros pacientes con una adecuada detección de cáncer de mama? El autoexamen mamario mensual. A partir de los 18 años se recomienda que una semana después de terminada la regla, la paciente debe de autoexplorarse mamas y axilas. El examen clínico, este es importante, debe ser por un médico capacitado, de preferencia ginecólogo, oncólogo, médico general capacitado, enfermera capacitada, y a partir de los 25 años. En cuanto a los estudios por imagen, como comentamos, el propósito es detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales para reducir la mortalidad, y se recomienda la mastografía de detección o mastografía sintetizada, reconstruida a partir de imágenes de tomosíntesis, y lo más importante, la edad. Aquí en México, a partir de los 40 años. Se considera que retrasar la detección a los 45 o 50 años nos va a resultar en pérdidas de vidas en mujeres en edad productiva. ¿La que sigue? Hay indicaciones especiales de mastografía. Una mujer joven con sospecha de cáncer mamario, independientemente de su edad, se la debe de hacer. Y si existe antecedente hereditario, ya sea la madre, la hermana, debe de realizarse la mastografía a partir de los 30 años o
10 años antes de la edad en la cual su familiar padeció. Si su familiar padeció el cáncer a los 40, lo ideal es que esa joven se lo realice a los 30, la mastografía. Y en mujeres que tienen un alto riesgo, deberán de considerarse la resonancia magnética anual como una medida de precaución. Porque, bueno, en mujeres sobre todo, como ellas que tuvieron un familiar con cáncer, es una precaución que se recomienda para evitar precisamente que la paciente desarrolle cáncer y no nos demos cuenta. ¿Ya que sí? Bien. En cuanto a la mastografía de detección en tamizaje, en la actualidad, la adquisición de las imágenes va a ser a través de formato digital. Todavía existen en el país algunos mastógrafos convencionales que utilizan su sistema de pantalla de película, revelador y todo este proceso que se guía, pero la mayoría de los mastógrafos actualmente son de tipo digitales. Y bueno, todo este cambio en la adquisición de las imágenes nos da como resultado, pues, tanto una mejor administración de los recursos, como obviamente en el estudio unas imágenes de mayor calidad. Aquí vemos la comparación entre las imágenes analógicas con las digitales y definitivamente la resolución y el análisis de las estructuras de la calidad del digital es superior. ¿La que sigue? En la actualidad, como en toda materia médica, hay avances importantes y se recomienda la tomosíntesis como una aplicación adicional a la mastografía convencional, esto para aumentar la sensibilidad de la mastografía. En la mama, cuando nosotros analizamos un estudio de mastografía digital, vamos a tener solamente 2 dimensiones. La tomosíntesis lo que realiza es que hace muchos cortes tomográficos en la mama, y estos cortes van a ser reconstruidos en imágenes de 3D. Nos va a dar mayor precisión diagnóstica y sobre todo en mujeres que tienen mama densa. Y el advenimiento de la tomosíntesis nos ha permitido aumentar las detecciones y por índice, por consecuencia, mejorar tanto los números de casos detectados como disminuir el índice de rellamado. El índice de rellamado le llamamos a aquellas pacientes que se detecta, se les llama para hacerse el estudio complementario y muchas de ellas no acuden por muchos temas. Esa es la política de los laboratorios que hacen mastografía, encontrar una alteración y llamarle a la paciente para hacer su estudio complementario. Muchas veces la paciente por múltiples situaciones no regresan y pues en esas pacientes el riesgo de desarrollar un cáncer, pues, sobre todo en este tipo de condiciones en mamas densas, es muy elevado. ¿La que sigue? Y más o menos es un esquema de cómo se van a tomar los cortes. Son muchos cortes, se toman de 0 a 360 grados cada grado. Y en cuanto nosotros tenemos pacientes con mamas densas, se ha visto. Creo que tal vez. Bien. En pacientes con mamas densas se ha visto un aumento en la detección, en el número de detecciones, con una mastografía, con una mama no densa de 4 a 6 y con una mastografía con tomosíntesis de 5.4 a 8.9. Entonces, la tomosíntesis es un recurso muy útil. ¿La que sigue? Esta es una figura donde nos va a esquematizar cómo es la secuencia de hechos en una mamografía. Aquí se encuentra la mama bajo compresión, la bandeja de compresión. Este es el receptor. Y este es el tubo de rayos X. En la mastografía sigue una sola dirección, una sola dimensión. A diferencia de la tomosíntesis, que es un tubo que se está moviendo, está girando en arco, está realizando diferentes incidencias. Estas incidencias se van a recuperar en el receptor para posteriormente hacer la reconstrucción. ¿La que sigue? Acá está nuevamente el tubo de rayos X, el seno en compresión y aquí todas las imágenes que se están adquiriendo. Y en el esquema podemos ver
que los detalles, al tener varios sitios de incidencias, van a aumentar. Y por lo consiguiente, pues el poder de nuestro estudio va a ser mejor. La que sigue. Estas son imágenes donde nos van a mostrar las diferencias en la calidad de las detecciones. Aquí en la mamografía digital podemos observar un nódulo que en la tomosíntesis se va a apreciar de forma más precisa. En la mamografía digital tenemos nuevamente ese nódulo y al hacer la reconstrucción, todos las incidencias blancas se van diluyendo y encontramos esa imagen que corresponde al nódulo en estudio. La que sigue. Esta es una mastografía en proyección medio lateral oblicua que está realizada con técnica de tomosíntesis y vamos a identificar una mama muy densa. Está el tejido fibroglandular muy importante, muy denso, y se ve en las diferentes imágenes los diferentes cortes. Y en esta zona, en el cuadrante superior externo, podemos ver el área de distorsión. Si tuviéramos una imagen en 2 planos, posiblemente esta lesión pasaría inadvertida en las mamas de estas características. La que sigue. Y bueno, la mastografía sintetizada es una tomosíntesis en la cual las imágenes se van a procesar a través de algoritmos que nos van a permitir separar las lesiones de interés del resto de los tejidos. Aquí podemos ver la mastografía digital, la tomosíntesis y la mastografía sintetizada. Entonces, si dan cuenta, los tejidos estromales y los ductales se van diluyendo para poder identificar el nódulo que nos interesa. Esta es una imagen lateral, medio oblicuolateral, y de igual forma se puede observar el nódulo en la mastografía digital, en la tomosíntesis y una mayor definición en la mastografía sintetizada. ¿La que sigue? Y nuevamente, una mama muy densa, la imagen de tomosíntesis, y apenas alcanzamos a ver la zona de distorsión, perdón, y en la mastografía sintetizada, esta área se define de forma más clara. ¿La que sigue? Bien. El ultrasonido mamario también es un estudio que nos va a dar mucha información para la detección. Se recomienda en mujeres menores de 35 años, ya que ellas, por el tema hormonal, van a tener una mama muy densa. Cuando se combina con mastografía, va a aumentar la precisión diagnóstica en un 0.78. Y bueno, el ultrasonido nos va a incrementar este poder de detección. Como comentábamos, sus mayores recomendaciones en la mama densa, ya que nos ayuda a disminuir los falsos positivos, disminuir los costos, ya que el ultrasonido es un recurso que afortunadamente lo tenemos cada vez más disponible en más sitios. En las mujeres que tienen alto riesgo, como habíamos comentado, hay que realizar el estudio 10 años antes de la edad del familiar más joven con cáncer, no antes de los 30, y en ellas la resonancia magnética sería una alternativa en el caso de que por algún motivo no se pudiera hacer ultrasonidos, sería un estudio recomendable para la detección. ¿La que sigue? Bien. Estas son unas imágenes de ultrasonido mamario con una lesión en sospecha y podemos ver el gran poder que tiene el ultrasonido para detectar lesiones. Es una imagen de bordes irregulares, con zonas especuladas, angulares, incluso con áreas de calcificación. Y este es un ultrasonido positivo para cáncer. ¿La que sigues? Bien, el ultrasonido también nos puede identificar incluso microcalcificaciones cuando se hacen las manos expertas y adecuadas. Y aquí podemos ver nuevamente la lesión con los bordes angulados, e incluso retrae los ligamentos de Cooper. Podemos ver cómo hay sombra sónica posterior, cómo se encuentran microcalcificaciones desviando los haces del ultrasonido, y esas espículas que podemos llegar a ver también en mastografía se pueden identificar en el ultrasonido. Es una imagen irregular que tiene esas áreas brillantes en el interior que corresponden a microcalcificaciones. ¿La que sigue?
Y bueno, el ultrasonido también tiene el gran poder de estudiar con mucho detalle los ganglios. Aquí vemos un ganglio axilar con bordes lobulados, con la pérdida de su centro graso, heterogéneo, también con un área de calcificaciones y con el cruzamiento de su cortical. Entonces, el ultrasonido es un arma muy, muy valiosa que nos puede hacer gran complemento con la mastografía. ¿La que sigue? Dentro de las aplicaciones del ultrasonido se encuentra la elastografía. La elastografía es un recurso que nos va a hablar en relación a la dureza que tienen los tejidos en estudio si lo comparamos con los tejidos que están alrededor de él. Esta es la escala que se utiliza para estudiar la elasticidad de las lesiones, es la escala de elasticidad de Scuba, y se va a dividir del 1 al 5. Las lesiones del 1 al 2 se consideran benignas y a partir del 3 con sospecha de malignidad, probablemente benigno, requiere vigilancia. Y el nivel 4 es una lesión dura, bien delimitada, que si se dan cuenta, pues tiene características diferentes a los tejidos que lo rodean. Y el nivel 5 de Scuba nos habla de una lesión que además se encuentra aislada o en zonas diferentes de las regiones que lo circundan. ¿Aquí siguen? Bien, una vez que tenemos los hallazgos de nuestro estudio, de nuestra mastografía y nuestro ultrasonido, los reportes de mastografía nos van a dar como resultado la clasificación de VIRATS. Y en el reporte es importante que tengamos todos estos datos, ya que nos van a ayudar para tomar las mejores decisiones de manejo para los pacientes. La indicación del estudio, la descripción de la técnica y proyecciones, el tipo de tejido mamario, la descripción de los hallazgos del VIRATS de acuerdo a la quinta edición, la conclusión que incluye la categoría VIRATS y la conducta a seguir, la sugerencia que nos hace nuestro radiólogo. Aquí en el país, las mastografías llevan una doble lectura. Esto es revisado por lo menos por 2 radiólogos para términos de seguridad. Y nos puede hablar, como comentamos, la categoría de VIRATS 1, 2, la categoría 3 y la categoría 4 a 5. De acuerdo a la categoría, las pacientes se citarán a 2 años, se citarán cada 6 meses con control intermedio o se derivarán a la unidad diagnóstica de estudio de MIPA. ¿La que sigue? Estas son las imágenes de mastografía digital para las proyecciones y de acuerdo a la distribución de estas estructuras nos va a dar nuestra calificación de VIRATS. Y bueno, en análisis de la mastografía se analiza el músculo pectoral, el tejido graso retroglandular, el tejido medial de la mama, el tejido glandular lateral y el pezón extramamario. ¿La que sigue? En relación a esas estructuras vamos a encontrar mamas que son casi grasas, que tienen áreas del tejido fibroglandular disperso, que son heterogéneamente densas o muy densas. En relación a los hallazgos, si se encuentra algún tumor o masa, es importante la descripción de su forma, de las características de simetría y obviamente pues la presencia de calcificaciones cuando son benignas o sospechosas de malignidad, son distribución. También las características asociadas a la piel, como puede ser la retracción y obviamente la ubicación de la lesión. Aquí son unas imágenes que nos ejemplifican. Ahí está. Nos ejemplifica una lesión de forma circular, redonda. Esta es una lesión global, parcialmente oculta, y una lesión estelar, incluso con microcalcificaciones. ¿Lo que sigue? Y como comentábamos, la calificación va del 0 al 6. El 0 es un estudio insuficiente que debe de ser analizado con estudios adicionales de forma recomendada de ultrasonido. La calificación de VIRATS 1 es negativo a malignidad y nos recomienda una mastografía anual.
En BIRAS 2 son hallazgos benignos. También se recomienda una mastografía anual a partir de los 40 años. En BIRAS 3 son hallazgos probablemente benignos con un menos de 2% de probabilidad de malignidad y requiere seguimiento. Este estudio, esta clasificación, el seguimiento debe ser a 6 meses y posteriormente ese seguimiento se debe de completar por 2 años para que al término de esos 2 años se pueda reclasificar en una categoría 2 o 4. La categoría 4 se va a dividir en A, B y C. Cada uno tiene su porcentaje de sospecha de malignidad. El 4A, la sospecha es muy baja, va de 2 al 10, el 4B de 10 al 50 y el 4C de 50 a 95. En esta categoría, a partir del 4B, 4C requieren biopsia de forma obligada. La mastografía de BRAT5 es altamente sugestiva de malignidad y va a requerir una biopsia también de forma obligada, ya que tiene un valor predictivo positivo mayor del 95%. O sea, una mastografía de BRAT5 es un cáncer de mama polimático. Y la mastografía de BRAT6 nos habla de una paciente que ha llevado tratamiento por cáncer de mama o está en vías de iniciar su tratamiento. O sea, es una paciente con un diagnóstico ya conocido para cáncer de mama. La que sigue. Y bueno, como comentábamos, cada una de las categorías va a tener su recomendación de manejo. La que sigue. Vamos a empezar a desglosar las categorías. Esta es una mastografía categoría BIRAT 0. Si se dan cuenta, es una mama sumamente densa, donde hay muy poquita grasa bajo la piel. Hay múltiples ganglios, todos conservan su hilo graso. Sin embargo, es un estudio en el cual necesitamos estudios adicionales para saber si dentro de esta estructura mamaria pudieran existir nódulos o lesiones sospechosas. La densidad mamaria se considera que es un factor de riesgo para cáncer. Aquí en nuestro país se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer, este tipo de patrón, de 1.1 a 2.1 veces. En países de Centroamérica se ha visto que llega a aumentar el riesgo hasta 5 veces. Entonces, la densidad mamaria tenemos que identificarla y tomarla muy en serio. La que sigue. La densidad mamaria se va a clasificar de acuerdo a la cantidad de elementos fibrogranulares que tengamos. La categoría mayormente aceptada es la de BIRATS y nos habla de una categoría de 1 a 4 o de la A a la C a la D. Nos habla de una mama grasa, de densidades dispersas fibroglandulares, una mama densa o una mama extremadamente densa. Todos estos son los factores que van a afectar la densidad mamaria. Y si se dan cuenta, básicamente tienen que ver con los factores de riesgo para cáncer de mama, que es la edad, los antecedentes, el uso de hormonas exógenas, la paridad y la radiación. Entonces, prácticamente son los factores de riesgo para cáncer de mama, son los que nos pueden afectar también la densidad mamaria, que no la pueden predisponer a esa característica. ¿La que sigue? Como les comentaba, en un estudio de mastografía, los elementos tisulares epiteliales y estromales los vamos a ver radiopacos, o sea, blancos. La que sigue. Y en este esquema podemos ver mamas grasas, el porcentaje o riesgo es muy bajo para padecer cáncer, a diferencia de las mamas densas, que puede alcanzar en algunos países hasta un 5.3 de riesgo. ¿La que sigue? En las mastografías que se hacen, vamos a ver que hasta un 50% de ellas se va a encontrar como resultado mamas densas. Esto es muy importante, ya que en algún momento que nosotros analicemos una mastografía de la paciente, vamos a tener una mama densa y es importante saber la conducta que vamos a tomar. ¿La que sigue? Y bueno, nuevamente una mastografía digital. Podemos mostrar las densidades predominantemente grasa, con algunas zonas dispersas de tejido glandular, densa y extremadamente densa. La que sigue. Y esta es una imagen de una proyección medio obliqua donde también tenemos esto ejemplificado. La que sigue.
Bien. En esta paciente es un ejemplo de composición mamaria tipo C. Podemos ver esas áreas filoglandulares dispersas. Aquí hay una lesión que fue marcada con un clip. Sin embargo, en este estudio de mastografía, si el radiólogo no es experto, pudiese esta lesión pasar inadvertida. La que sigue. Se complementa con un estudio de ecografía, se encuentra un nódulo de características benignas y esta lesión en la zona de interés, donde vamos a ver un nódulo irregular, con bordes esticulados, incluso con sombra sónica, que nos habla de la presencia de microcalcificaciones. Se le realiza una biopsia guiada a esta paciente con hallazgos de un carcinoma de dedo. Entonces, como les comentaba, en una mamá de esa, pues la densidad nos puede hacer difícil la valoración. ¿La que sigue? Este es un estudio de la misma paciente, de una resonancia, donde vamos a ver el nódulo que se encuentra en esta zona. Y como recuerdan, bueno, la resonancia tiene varias fases. En esta primera fase se observa de forma clara y en la segunda fase todavía se alcanza a delimitar. Y en la última fase, que tiene que ver con los movimientos del agua, se puede incluso perder esta lesión, ya que la paciente, además de tener este nódulo, por ser una mamá densa, tiene áreas de mastopatía. Entonces, también en este tipo de pacientes, la resonancia puede resultar un arma muy útil para poder valorar este tipo de nódulos. La siguiente. Bien, este es un estudio de RATS1, es un estudio normal. Entonces, si se dan cuenta, pues se ve la totalidad del músculo pectoral, algunos ganglios que conservan su idiobrazo, que están orientados de forma no sospechosa, y se pueden ver algunas zonas de tejido fibroglandular, están dispersas sin alguna lesión de sospecha. En este tipo de pacientes, el RATS1 se recomienda a partir de los 40 años en mastografía anual. ¿La que sigue? Esta es otra paciente con mastografía de RATS1, donde podemos ver esta zona un poquito más condensada. Sin embargo, en el estudio de ultrasonido solo se identifica una zona de tejido fibroglandular. Corresponde a una mastografía de RATS1. ¿La que sigue? Aquí en nuestro país se recomienda la mastografía de tamizaje, que se debe realizar cada 2 años en mujeres y en hombres trans, a partir de los 40 años a los 69 años de edad. Este tema es bien importante, ya que pues cada día vamos a ver más pacientes de este tipo, con modificaciones de su estatus hormonal, pues por temas de esta situación. Entonces, ellos también se tienen que estudiar, ya que tienen predisposición por la manipulación hormonal a tener transformación. Entonces, esta parte es importante. En personas mayores de 70 años, la mastografía se efectúa por indicación médica. Esto es si la paciente está en buenas condiciones de salud, si la paciente desea realizarse, se hace ese estudio, ya que a partir de los 70 años la gran incidencia de cáncer es muy baja, de cáncer de mama, al menos aquí en México. Y bueno, el Consejo Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario recomienda a todas a partir de los 40 hacerle los estudios a todas las pacientes asintomáticas, los estudios de tamizaje. ¿La que sigue? En Estados Unidos esta recomendación se mantiene a diferencia de Europa, ya que en Europa la epidemiología es diferente a la nuestra. Entonces, en Europa pues es una enfermedad de mujeres de más de 60 y por lo que la detección de mujeres de 40 a 45 años no es tan relevante. ¿La que sigue? Bien, vamos a hablar ahorita de las categorías de RATS2, donde corresponde a una evaluación normal, pero con hallazgos de lesiones de tipo benigno. En esta primera vamos a ver, en esta primera foto, lo que corresponde a un ganglio intramamario. Y en esta segunda es un lipoma, que si se dan cuenta es una lesión apenas distinguible, pero que corresponde por su textura, por su imagen, a el tejido fibroglandular cercano. Otras lesiones que se consideran benignas
Sí, están con mucha lata. Los quistes oleosos, los ganglios intramamarios, lesiones en piel y los nódulos con tejido adiposo. ¿La que sigue? Este es el léxico ecográfico. Las pacientes con BRAF2 se recomienda complementar el estudio de mastografía con ultrasonido. ¿La que sigue? Y en esta paciente podemos identificar una lesión más ancha que alta, de bordes regulares, sin microcalificaciones asociadas, que corresponden al adenoma. O sea, sí es un hallazgo, pero es un nódulo benigno. ¿La que sigue? Este es el estudio de elastografía de esa lesión, donde podemos ver la lesión en el ultrasonido y con la función de elastografía. Corresponde a una elastografía del tipo 2, y donde es muy parecida la dureza interna de esta lesión con los tejidos circundantes. ¿La que sigue? Esta es otra mastografía de las dos. Podemos ver esta lesión que está como muy aparatosa, pero si se dan cuenta, los bordes están bien definidos. Tiene una consistencia relativamente homogénea, y en el ultrasonido podemos ver la lesión más ancha que alta, los bordes discretamente ondulados. Sin embargo, el resto son precisos, acompañados de un área de fibrosis que corresponde a un quiste benigno. ¿La que sigue? Estas son otras imágenes que corresponden a lesiones benignas. Este es en un posquirúrgico, corresponde a un seroma. Esta es una necrosis grasa también posquirúrgica, con quistes oleosos, y esta es una enfermedad de mundo, que como recuerdan es una trombosis superficial venosa que se puede ver a múltiples causas. Y bueno, no te preocupes. Es dentro de las utilidades de ultrasonido para caracterizar de forma completa las lesiones categoría de rastros. Sí, perdón. Estas son las calcificaciones que se consideran benignas. Esta corresponde a una calcificación en almitas de maíz, que corresponde a un ribadenoma calcificado, y obviamente pues es una lesión benigna. ¿La que sigue? Estas calcificaciones son calcificaciones redondas, gruesas. Esta otra en anillo o en cascarón de huevo. Estas otras que son pequeñas, que son de múltiples formas dispersas, y las redondas. Todas estas calcificaciones corresponden a categorías benignas. ¿Sí? Este otro tipo de calcificaciones son calcificaciones lineales, que se dirigen incluso al pezón, que pueden corresponder a calcificaciones secretoras o ductales, y no son sospechosas de malignidad. Y acá tenemos otras calcificaciones que se generan a nivel de los acinos. Estas calcificaciones pueden deberse a ya sea procesos inflamatorios o algún golpe que esté produciendo reparación a ese nivel. No se consideran sospechosas. ¿La que sigue? La categoría Vigot-3 es un estudio que es probablemente benigno, no concluyente, y que requiere estudios y seguimiento. Puede ser nódulos circunscritos, no calcificados, asimetrías, calcificaciones puntiformes. En este caso, se trata de una asimetría que esconde un nódulo. La que sigue. Y en este caso se complementa con el estudio de ultrasonido, identificándose una lesión heterogénea con algunos calcios, no maligna, pero que sí requiere vigilancia. Bien, cuando tenemos una categoría de las tres, en algunos pacientes es necesario realizar una mastografía diagnóstica. En la mastografía diagnóstica se van a realizar proyecciones especiales para identificar la naturaleza de las lesiones en estudio. Obviamente una mama densa es una de las indicaciones principales, evaluar los nódulos y microcalcificaciones. También en mujeres que tienen dolor focal persistente y hallazgos a nivel mamario, cambios en la piel de pezón y areola y secreción. ¿Ya que sí?
Hay diferentes tipos de proyecciones mamográficas complementarias y el radiólogo las va a indicar de acuerdo a lo que necesiten estudiar. La que sigue. De las más frecuentes es esta, la mastografía complementaria con compresión. Este es el cono de compresión, que al mismo tiempo, de acuerdo a la cantidad de presión, pues servirnos también para dispersar los tejidos y nos da mayor información sobre las lesiones que estemos estudiando, ya sean nódulos escondidos o microcalcificaciones. Esta técnica puede aumentar la precisión diagnóstica hasta en un 40%. La verdad es que sí es bastante dolorosa para las pacientes, pero a nosotros nos da mucha información. La que sigue. Y hay otras proyecciones especiales, como son las pacientes que ya han estado sometidas a un tratamiento quirúrgico, aquellas que recibieron cirugía conservadora y que necesitamos darle seguimiento, y las pacientes que recibieron radioterapia. Y bueno, esta es una de nuestras favoritas, de nuestras pacientes que tienen implantes, la mastografía especial con técnica para prótesis, en la cual se luxan las prótesis y se aísla el tejido mamario. Es bastante incómodo, pero nos da mucha información sobre lo que es el tejido mamario en sí, ya que las prótesis nos pueden esconder o oscurecer las lesiones. ¿La que sigue? Bien, en cuanto a la evaluación de los nódulos, regresamos al RIRAD 3. Tenemos aquí imágenes por mastografía digital, donde aquí se alcanza a insinuar un nódulo. Sin embargo, con la tomosíntesis se puede identificar mejor. En esta otra, hay aquí unas imágenes digitales que con la tomosíntesis se esclarecen y dejan de ser tan sospechosas como la mastografía. Entonces, como comentamos, estas técnicas complementarias a la mastografía nos dan mucha información valiosa. ¿La que sigue? Esta es una paciente en la cual en la mastografía digital no se observan nódulos y vean en una imagen 3D por tomosíntesis una lesión que se puede identificar bastante bien definida, no fue maligna, pero con las técnicas complementarias podemos identificar este tipo de situaciones. ¿La que sigue? En cuanto a la categoría de RAX 4A, son aquellas pacientes en las cuales encontramos lesiones de baja sospecha y con un riesgo a padecer estas lesiones cáncer del 2 al 10%. En estos pacientes, la mayoría de las biopsias son negativas y el mejor ejemplo es un nódulo sólido de bordes parcialmente definidos. Entonces, si se dan cuenta, aquí se ve el nódulo, sin embargo, no se alcanza a ver de forma completa. En esta zona densa se pierde el borde. Y en el caso de esta paciente, correspondió a un absceso. Aquí la conducta, pues, es estudio complementario y vigilancia. La que sigue. Para las lesiones vivas tipo 4B, que presentan moderada sospecha, el porcentaje de riesgo de cáncer es entre el 10 y el 50%. En estas pacientes, la conducta es biopsia. Y bueno, dentro de las lesiones que vamos a tener de sospecha son los nódulos de márgenes indefinidos y las microcalcificaciones. En este caso, estas son calcificaciones toscas, groseras, heterogéneas, y estas otras que son amorfas, y si se dan cuenta están en un área relativamente juntas y que tienen diferentes formas y diferente organización. Este tipo de clasificaciones son muy sospechosas de malignidad. ¿La que sigue? Acá tenemos el nódulo que comentamos, es un nódulo de bordes indefinidos, incluso podemos ver espículas, y a diferencia de esta calcificación, pues que es un vaso sanguíneo, se observa perfectamente su aspecto de riel, y bueno, este es un nódulo en el cual la mejor conducta va a ser abordar un marcaje para biopsia guiada, ya sea por estereotaxia o por marcaje mamario. En ocasiones estas lesiones son tan pequeñas, esta paciente su lesión media 5 milímetros, que puede ser un poco complicado tomar la biopsia, entonces en el caso de ella se recomienda un marcaje mamario. ¿La que sigue? Y la categoría BRAF 4C, que son lesiones con alta sospecha de malignidad, donde se da en cuenta el valor predictivo positivo es muy alto, del 50 al 95%. Estas pacientes requieren biopsia.
su característica son los nódulos nuevos irregulares y las calcificaciones lineales. Aquí vemos calcificaciones lineales ramificadas, finas, en un acercamiento. Y como comentábamos, tiene que valorarse biopsia guiada por estereotaxia versus marcaje mamario. ¿La que sigue? Este es un nódulo nuevo, irregular. Esta es en la proyección craneocaudal. Vemos el nódulo en la lateral. Se identifica el nódulo muy pegadito al pectoral. Y en un estudio de compresión lo podemos ver de forma más definida. Aquí. Perdón. Ok. Acá está el mismo nódulo por un abordaje a través de ultrasonido y esta lesión correspondió a un cáncer invasor. ¿La que sigue? Bien, este es otro ejemplo de VIRATS 4, donde observamos un patrón mastográficamente heterogéneo con áreas dispersas y esta zona de asimetría sospechosa. Al momento de realizar el ultrasonido se identifica una lesión por ultrasonido más alta que ancha, con bordes angulados, incluso con sombra sónica que nos habla que está acompañada de calcificaciones y bueno, correspondió también a un cáncer in situ. ¿La que sigue? Bien, en cuanto a la categoría VIRAT 5, tenemos imágenes que son muy sugestivas de malignidad en más del 95%. O sea, literal es el diagnóstico de un cáncer por estudio de imagen por mastografía. En estos pacientes se tiene que hacer biopsia sí o sí, o sea, es urgente y meritorio. Y tenemos aquí los ejemplos, el nódulo irregular especulado de alta densidad. Entonces, incluso en el interior se ven las microcalcificaciones. Del otro lado tenemos las microcalcificaciones lineales, finas y ramificadas. Entonces, si se dan cuenta, es un cúmulo de calcificaciones que se encuentran desorganizadas y en una zona especial. Aquí la mejor conducta es valorar una biopsia guiada por estereotaxia versus una marcaje mamario. La que sigue. Estos son otro tipo de calcificaciones, son las pleomórficas, que tienen volúmenes y formas diferentes, son un área asociada. Y aquí, si se dan cuenta, está una zona más densa, incluso especulada, y en el interior vemos estas calcificaciones. Como comentábamos, valorar la mejor conducta, biopsia guiada por estereotaxia versus marcaje mamario. ¿La que sigue? Bien, es un nódulo irregular y correspondiente a un VIRAT 5. Y si se dan cuenta, este es el área del nódulo. Por esta zona tenemos calcificaciones y son varios sitios. Acá hay calcificaciones amorfas, acá tenemos lineales, el nódulo, y lo podemos observar acá un poquito más definido, junto con ganglios axilares que no parecen sospechosos. Esta es una paciente con un tumor palpable y bueno, también fue positivo para malignidad. Aquí, bueno, la mejor conducta es una biopsia guiada. Este nódulo, al ser un nódulo identificable por ultrasonido, nuestra mejor conducta es tomar la biopsia guiada por ultra. Y bueno, si se requiere, también se pueden tomar biopsia de las calcificaciones, porque no es raro que puedan coexistir tumores invasores con cánceres in situ. ¿La que sigue? Otro VIRAT 5 con microcalcificaciones lineales irregulares. Entonces, aquí apenas se alcanzan a ver, de ahí su nombre de microcalcificaciones y las encontramos en esta zona. En este tipo de lesiones, la mejor conducta es una biopsia guiada por estereotaxia. ¿Sí? Y bueno, estas imágenes son bastante clínicas. Encontramos un nódulo en la línea inframamaria, que lo podemos ver en esta pintura, asociada a cambios de la piel, calcificaciones de diferentes formas sobre un área de alta densidad. Entonces, bueno, son diagnósticos muy sencillos del VIRAT 5. ¿La que sigue? Este es un VIRAT 5 por nódulo. Vemos un nódulo que está parcialmente oculto, con bordes especulados y ganglios
con gran sospecha, redondos, que han perdido su centro radiolúcido y que están formando conglomerados. La que sigue. Un acercamiento a un VIRAT 5, donde vemos estas espículas e incluso el engrosamiento de un el ligamento de Cooper que se dirige hacia el músculo. La que sigue. Y bueno, otro diagnóstico clínico que pues la mastografía nos sirve para conocer la extensión, pero pues prácticamente está a la calca. Esta lesión en el cuadrante superior, en esta zona con microcalcificaciones, retracción de los tejidos y ganglios. La que sigue. La misma paciente con un acercamiento donde se ve el área de microcalcificaciones que está afectando pues, prácticamente todo el centro y la parte superior de la mano. Pues aquí la conducta es biopsia incisional, o sea, tenemos a la mano la lesión, hay que ir por su resultado histopatológico. La que sigue. Y bueno, otro diagnóstico clínico, aquí vemos la diferencia entre las dos mamas, la retracción de pezón, la retracción de los tejidos y en la mastografía podemos observar cómo se encuentra el pezón hundido, tumor especulado, junto con estas zonas de alta densidad que se encuentran incluso anclados al músculo pectoral con este ganglio sospechoso. La que sigue. Nuevamente en otra paciente institucional, esto fue su estudio antes del tratamiento y bueno, así se ve la mano posterior al tratamiento con quimio, corresponde a un VIRAT 5. La que sigue. Y bueno, este es nada más para comentarles que de acuerdo al tipo que estemos, de estudio que estemos nosotros analizando, nódulo positivo para malignidad por resonancia se encuentra a 23 milímetros de la piel en profundidad. Sin embargo, cuando hacemos un ultrasonido, cambia su posición a una posición de 5 milímetros abajo de la piel. Entonces también los abordajes diagnósticos y su interpretación dependen del tipo de estudio y las características de la que sigue. La siguiente. Bien, este es el estudio mastográfico VIRAT 6, que corresponde a una paciente que tiene diagnóstico de cáncer y está en espera de su tratamiento o valorándose posterior a la respuesta al mismo. Esta es una resonancia donde podemos ver el tumor, el cáncer de mama que se encuentra en esta zona, en una mama sumamente densa y en posterior a su tratamiento con quimioterapia observamos la disminución de la densidad y la respuesta a la quimioterapia adyuvante con disminución del tamaño del cáncer. La que sigue. Nada más para comentar dos palabras de la mastografía de contraste. La mastografía de contraste es un estudio en el cual se utiliza contraste iodado y nos ayuda a incrementar la precisión diagnóstica. Este estudio es muy útil para pacientes que han tenido cáncer, nos ayudan a evaluar la respuesta. En esta imagen podemos ver una mastografía digital con una lesión oculta. En la mastografía por tomosíntesis se alcanza a hacer una lesión más visible y en la mastografía con contraste, con la técnica de sustracción, la lesión es más evidente. Entonces, tenemos otro tipo de abordajes, otro tipo de estudios para buscar en nuestras pacientes lo que necesitamos saber. La que sigue. Este estudio de mastografía diagnóstica se realiza aproximadamente en 10 minutos. Sí es incómoda, ya que esos 10 minutos se debe mantener la compresión. Los 2 primeros minutos se administra en medio de contraste y después se adquieren las imágenes. La indicación de la mastografía contrastada nos sirve en una mama muy densa con un estudio de screening en pacientes de alto riesgo para estudiar lesiones mamográficas y ecográficas indeterminadas. Es útil para microcalcificaciones sospechosas, nos ayuda a estratificar tumores, también nos ayuda cuando la paciente tiene muchas lesiones y cuando son lesiones múltiples. Obviamente los pacientes que recibieron quimio para evaluar respuesta y también es útil para evaluar el estado de los ganglios axilales. También nos ayuda a identificar la recurrencia tumoral versus una cicatriz postquirúrgica.
ya que el contraste iodado lo vuelve un estudio funcional. Entonces, nos ayuda a identificar tumores de zonas de fibrosis. Y obviamente en pacientes en los cuales no se puede hacer una resonancia magnética, ya sea que tengan algún tipo de expansor mamario, ya que sea que tengan alguna reparación por ortopedia y tengan algún metal que contraindique la resonancia, pacientes con claustrofobia, pacientes en quienes no se puede hacer la resonancia, la mastografía contrastada puede ser una muy buena opción. ¿La que sigue? Estas son imágenes de mastografía contrastada y en una paciente con un BRAF 3 con muchas lesiones. Entonces, al utilizar el yodo, estas lesiones no captan y bueno, el diagnóstico pues nos deja tranquilos ya que se trata de una enfermedad inflamatoria y no hay nódulos de sospecha. ¿La que sigue? Esta es una mastografía contrastada en una paciente que presenta una simetría. En la imagen de sustracción, esa simetría no se identifica. Correspondió a una lesión benigna, a un fibroadenoma. ¿La que sigue? Y esta es una lesión palpable que se observa y se identifica en esta zona. Cada cierto tiempo se cicla, perdón. Bien, esta es una lesión palpable en el cuadrante superior externo por ultrasonido. En esta zona podemos observar la proyección de baja energía y en esta otra área se puede observar la segunda fase del estudio, que es la fase combinada, y podemos observar esta lesión en forma de una cavidad o hueco que correspondió a un carcinoma coloide. ¿La que sigue? Esta es otra mastografía contrastada, donde vemos aquí un nódulo ya en la fase de sustracción, que correspondió a un carcinoma ductal, intraductal en una mujer de 70 años. Y eso es lo que les comentaba, es una paciente que tuvo un cáncer, recibió tratamiento con quimio, y posterior a su tratamiento, la lesión ya no se identifican estas dos lesiones que correspondieron a fibrolipomas. Entonces, es un estudio muy, muy útil por su naturaleza funcional. ¿La que sigue? Nuevamente, otra paciente con microcalcificaciones, podemos observarlas en esta zona y en esta otra. Se realiza el estudio contrastado en la imagen de baja energía y podemos identificar estas dos lesiones ya separando de las que no captan el yodo, que correspondió a un cáncer intraductal infiltrado. ¿La que sigue? Y estas dos son para ejemplificar la evaluación en pacientes que recibieron tratamiento con quimio, respuestas radiológicas completas. En estos pacientes podremos valorar incluso no realizar cirugía posterior a la quimio con este tipo de estudios. ¿La que sigue? Bien, nuevamente una lesión en las imágenes de baja energía, literalmente oculta, que al hacer la técnica de sustracción se identifican de forma más certera. ¿La que sigue? Y bueno, este es un esquema de acuerdo a lo que nosotros obtengamos en nuestro estudio, qué abordaje tenemos que llevar. ¿La que sigue? Y existen otras modalidades alternativas a la mastografía. Está la tomografía por impedancia, las mastografías por impedancia, la termografía, los dispositivos, la fotoacústica. Incluso en la actualidad hay modelos de inteligencia artificial que se continúan estudiando y analizando. Todos estos son alternativas. De momento no hay suficientes casos como para indicarlos como una recomendación y se espera que con el tiempo se tenga suficiente información para darles el peso y la utilidad que pudieran llegar a tener. ¿La que sigue? Hay estudios moleculares que se están utilizando para cáncer de mama, como son los PET,
de cuerpo completo, el PET dirigido a mama, el PET combinado con la resonancia, los estudios de mamografía. Sin embargo, estos están destinados a el estudio de pacientes que ya padecen el cáncer de mama con tema de estratificación, valorar recurrencia, y poco a poco vamos a ir identificando cuáles pudieran ser útiles también para el screening o el tamizaje. ¿Me sigue? Este es un estudio de PET, de cuerpo completo, donde se identifica una lesión mamaria y desafortunadamente pues metástasis a niveles de órganos, a nivel de los ganglios. Entonces aquí está el tumor mamario y acá tenemos la metástasis ganglionar. ¿De qué sigue? Bueno, en resumen, lo que me gustaría que nos lleváramos es que la mastografía digital hoy en día es el estudio de detección para el cáncer de mama. Es muy sensible, aunque en mamas densas esa sensibilidad disminuye. Tenemos otros estudios que podemos asociar a la mastografía, como son las proyecciones complementarias, el ultrasonido, la resonancia, y pues los estudios más nuevos, por decirlo así, la mastografía contrastada y los estudios moleculares. Todo esto nos va a ayudar a caracterizar y evaluar la extensión de la enfermedad. Eso sería todo. Muchas gracias. Yo creo que sí eres muy taquillera, Silvia. Mira ¿Será? cuánta gente hay para hacer la primera sesión. Yo creo que Isabel va a tener muchas inquietudes, por eso vino. Seguramente te va a hacer algunas preguntas que Bueno. yo las he estado pensando, pero a lo mejor tú se las vas a decir. ¿Quieres hacer algún comentario? Es que está claro que para hablar de cáncer de mama, y especialmente voy a hablar de nuestra especialidad, ellos son plásticos, entonces aquí la idea es que no podemos hacer ninguna cirugía sin antes haber detectado que no tengamos algún problema, ¿no? Desde organo implante, levantamiento de mama, reducción mamaria, que entonces nosotros solicitamos los estudios de mastografía o ultrasonido antes de los 40 años para implantes, ya como una estructura bien definida, ¿no? Ahora bien, nosotros vemos las imágenes de mastografía o de ultrasonido que nos llevan, y entonces esa es la importancia de que estamos aquí, porque sí se confunden, sí se llegan a confundir. En mamas muy densas se puede ver esa confusión en las imágenes que yo ahora mismo estaba aquí viendo, y de decir cuál es el screening específico, de decir a lo mejor en un BRAF 4, que ya sabemos que puede tener diferentes etapas para definir si es un cáncer o si no, si se hace una biopsia por función. Pero ¿cuál es el punto específico que usted dice, esto es un cáncer? Sí, solo por imagen. Es decir, yo veo muchas imágenes muy parecidas, no sé tú, por ejemplo, y que alguna vez, por ejemplo, yo veo, digo, sí, yo veo un ligamento de Cooper que está adherido, que está jalando un nódulo, digo, bueno, probablemente sea más sospechoso o si veo las microcalcificaciones dentro del nódulo. Pero usted, por ejemplo, es la experta en ver tanto. ¿Cómo me puede hacer un diagnóstico diferencial? ¿Se puede hacer? O ya nos vamos directamente a la mastografía digital, ¿no? O decir, pues, díganme usted cuál es específicamente el diagnóstico en una lesión altamente sospechosa. ¿Nos vamos a la función o cambiamos directamente a hacer ya una mastografía o diferente? Sí, y nosotros en el hospital de gineco, yo trabajo en el hospital de gineco y sí, gracias. Y la pregunta que usted nos hace, nos la hacemos muchas veces durante la consulta, ya que esto se tiene que trabajar de la mano con el radiólogo. Hay ocasiones que, como bien comenta, tenemos un estudio de mastografía extremadamente denso, y en la clínica tenemos una paciente que presenta una nodularidad mixta y un nódulo dominante. ¿Nosotros qué hacemos? Trabajamos en conjunto con radiodiagnóstico mama. Nosotros tenemos en el hospital un servicio maravilloso donde tenemos por lo menos 7 expertos y estamos trabajando en conjunto.
Entonces, cuando nosotros tenemos una duda, así como me comentó usted, que es una mama densa, que tú la palpas y es una mama que tiene nódulos mixtos y un nódulo dominante, y solo tengo mastografía, o con el radiólogo trabajo en conjunto, y es lo que procede es hacer la ultrasonido y decir, es una relación que no es sospechosa de malignidad, y en ese momento, en conjunto con él, hacemos las funciones. Yo le recomendaría, porque efectivamente, como comenta, es un mundo de imágenes y un mundo de datos. Si usted tiene una sospecha clínica radiológica, apóyese con radiodiagnóstico, porque ellos tienen más recursos, por ejemplo, la elastografía. Hemos llegado a tener nódulos que en el ultrasonido pues son más anchos que altos, algún calcio, alguna calcificación. Sin embargo, vamos con nuestro radiólogo y nos hace un estudio de elastografía y nos dice, es una lesión que no tiene una dureza aumentada, posiblemente sea un fibroadenoma. Ok, está accesible al ultrasonido, incluso con ellos hacemos biopsias guiadas por ultrasonido. Entonces, yo creo que en el tema de mama, cuando hay una sospecha, tenemos que apoyarnos con el experto que es el radiólogo, y sobre todo el radiólogo experto en mama. Yo lo veo constantemente en consulta. Recientemente me llegó una mujer de 75 años con una mastografía BRAF0. Ella en su juventud utilizó hormonales porque temas de ella para pues mantener sus tejidos lozanos, y todavía hasta algunas fechas se seguía inyectando. Entonces, una mama muy densa, con una calificación BRAF0, fue con un médico de primera atención y le dijo que estaba normal. Yo la revisé y la paciente además ha inyectado silicón y tiene algunas áreas sospechosas de silicón, de siliconomas. Entonces, también la historia clínica de nuestros pacientes es muy importante, pero sobre todo si hay algo que nos haga sospechar, no quedarnos con esa inquietud y apoyarnos. Y como le comento, yo aquí con los radiólogos trabajo en conjunto y hemos identificado muchas lesiones graves y no graves. Entonces yo creo que ante la duda, apoyémonos con ellos. Un comentario, nada más. Es que hay gente que está en línea para que escuchen. Solamente vi en el reporte que tenía un valor predictivo positivo en la mastografía de un 55%. Estamos hablando, y el valor predictivo negativo, porque eso es más peligroso. El valor predictivo positivo, yo digo, tengo un 55% de tener la posibilidad de que si sale una prueba positiva, pueda tener la enfermedad en un 55%. Pero el valor predictivo negativo, ¿en cuánto está en la mastografía? Porque eso es más peligroso. Sí, aproximadamente un 35%. Bien. Sí, sí, sobre todo en mamas densas. O sea, yo les puse mucho énfasis. Sí, si se dan cuenta, lo comenté en la plática, que las mastografías que se hacen, hasta un 50% de nuestros pacientes aquí en México tienen mamas densas. Entonces, la mama densa sí nos tiene que poner en focos rojos, sobre todo si la identificamos, y como usted bien comenta, o sea, yo le veo más densa. Yo creo que este ligamento de Cooper está demasiado grueso, requiere un estudio complementario, ya sea un ultrasonido, de acuerdo a los hallazgos puede ser incluso una resonancia, y bueno, los estudios que comentábamos, la tomosíntesis, que aquí la tenemos, la tienes en el escáner, y el estudio contrastado. O sea, sí, nosotros no somos cautelosos, se nos pueden ir muchos diagnósticos, desafortunadamente. Doctora. Gracias, buenas noches. Buenas Pues yo los que no conocen, soy la doctora Betsa Hernández, soy cirujana puerta igual, y me dedico a mama. Respecto a lo que comentaba la doctora de cirugía plástica, primero felicitarla porque no todos los cirujanos plásticos están muy conscientes de que los estudios se deben de pedir antes de cualquier procedimiento y de cualquier intervención mamaria, y que bueno, gracias doctora. Y también comentar lo que la doctora decía de los estudios. Ella hacía una pregunta muy específica. Dime un signo que eso me pueda decir que es cáncer. Recuerden que estamos hablando de imagen. Y si hablamos de imagen, siempre va a ser probable esto.
la única certeza es con la biopsia. Entonces yo no le puedo decir a una paciente bajo ninguna circunstancia, ay, mira, tienes un BRCA5, no, ya tienes un cáncer. Entonces, el apoyo, como dice la doctora Silvia, es por parte de los radiólogos, de todas estas herramientas que ahora tenemos, no solo Mastoy-Ultras, tomosíntesis más contrastada, todos estos recursos, pero siempre, siempre, siempre la biopsia, cuando esté indicada, por supuesto, desde el RAS4, para que nosotros, entonces sí, hasta que tenemos ya un reporte de patología, podemos decirle a una paciente, porque podemos ver una mastografía y nosotros en el fondo jurar, estoy casi te firmo que esto es un cáncer, pero nos llevamos sorpresas. Hay entidades como la mastitis crónica granulomatosa que nos puede dar un BRCA5. Si yo me pongo a decirle a una paciente antes tiene un cáncer, pues imagínense, ¿no? Entonces siempre, siempre, cuando se amerite la biopsia, pues hacer la biopsia. Gracias. Bueno, hoy en día todos los cirujanos plásticos que somos certificados, hemos trabajado en una institución, trabajamos conjuntamente con oncólogos y básicamente clínicas de cirugía mamaria. Entonces, creo que sí sabemos algo de eso. Bueno, yo creo que va a haber muchas preguntas. No sé si quieres cerrar con algo. Fortun, ¿quieres comentar algo? ¿No? ¿Seguro? Te vi así con ganas. Cuéntanos de tu experiencia. El doctor Fortunato es ginecólogo, trabajamos conjuntamente con la doctora Silvia de ustedes, entonces también tiene mucha experiencia en esto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por su ponencia magnífica. Yo sí tengo una duda porque actualmente le están hablando mucho con el síndrome de Asia. ¿Qué pasa con las prótesis mamarias después de una extirpación de seno por cáncer de mama? Sí. Creo que a lo mejor hasta tú, Isabel, que Yo sé- antes de decirle a- Adelante, adelante, doctora. si no van a decir que pasa. Apóyanos con Yo su se lo sabiduría. voy a contestar. Tengo la fortuna de estar haciendo un posgrado justamente en investigación en ciencias médicas por portal internacional. Estoy en el tercer año de doctorado, entonces le puedo contestar un poquito de este tema. Mi tesis doctoral es precisamente sobre implantes mamarios. No todas las pacientes pueden desencadenar una enfermedad o un síndrome de Asia. Existen factores que pueden condicionar a este tipo de enfermedades adyuvantes, pero no quiere decir que todas las pacientes lo vayan a desencadenar. El último estudio que terminamos se llevó a que, por ejemplo, una curva Rocker, el punto de corte, estamos hablando que son 17 años, que es el punto de seguridad. Eso ya lo veo presentar en un congreso. Hablamos de que la seguridad y los márgenes de seguridad que dan los implantes pueden estar determinados de acuerdo a varios factores. Puede ser la marca, la velocidad, el tipo de implante, la superficie. Todo eso condiciona la respuesta inflamatoria del paciente a nivel de la cápsula periprotésica. 100% de los pacientes van a desencadenar cápsula periprotésica, que es un factor. ¿Qué pasa con la pérdida de los márgenes de seguridad de la cápsula, que va filtrando las nanopartículas de silicona a través de esa superficie que envuelve el implante? Porque el silicona al final es un polímero, sí, que está formado por carbono, oxígeno, hidrógeno y sílice, y entonces penetra esa capa que es la del implante, pero el organismo automáticamente forma esa superficie, que es una superficie fibrosa, que es lo que hace la cápsula que todos los pacientes tienen. ¿Qué pacientes lo van a desencadenar? ¿Hay reportes que los hay? Sí, el último reporte que se dio, por ejemplo, van dependiendo de que se desencadena o se asocia. Sí, ya hablando desde el punto de vista de estadística, existen asociaciones, existen algún otro tipo de relaciones, predicción, asociación, lo que puede ser. No se tiene ningún valor estadísticamente determinante en los estudios científicos que pueda decir esto correlaciona a esto. Lo asocian por una evidencia, en la experiencia, algunos autores. Nosotros hemos publicado de esto que el síndrome del implante mamario con respecto a la bibliografía, pero que exista algo científicamente establecido para una asociación y que pueda haber sido un estudio de cohorte o un estudio transversal que lo asocie, no existe hasta este momento, ¿no? Lo que sí estamos publicando es un estudio transversal, sí, retrolectivo, que va a determinar la asociación que tienen los implantes con la celularidad
que va a condicionar a diferentes puntos. Súper bueno ya tener los árbitros. No hay nada establecido científicamente este momento. Pues yo creo que Silvia, si quieres cerrar. Sí. Yo creo que sí, a nuestros pacientes les inquieta mucho el tema de los implantes, sobre todo porque, pues finalmente, como bien nos describió la doctora, pues es un cuerpo extraño. Yo creo que ahí tenemos que educarlos y tienen que estar en vigilancia. Hay pacientes que nosotros hemos visto en la consulta que tienen 10, 15 años y no se han hecho un estudio de detección, una exploración por clínico. Entonces yo siento que ese tema es delicado, pero tiene mucho que ver con la conciencia que tienen las pacientes hacia su propio cuerpo y los cuidados que debería de tener hacia este tipo de intervenciones, porque pues es muy lindo un implante para las pacientes que se reconstruyen, para las pacientes que viven la experiencia del aumento mamario y demás, pero también yo creo que conlleva una responsabilidad que debe ser compartida entre el médico y el paciente, sí. Aprovechando que tenemos a la doctora Betsabe Hernández, ella es directivo de FUCAM. Nada más para preguntarle, doctora, la experiencia de FUCAM en mastografía contrastada. En el IMSS somos pobrecitos, la verdad es que no lo hacemos. I'm sorry, pero bueno, ¿ustedes cómo lo están viviendo? ¿Qué están haciendo? Si nos pudiera platicar un poquito al respecto. Si gustas hablar aquí, doctora. Sí, la verdad es que pues ya llevamos como 2 años usándola. Nos ayuda muchísimo porque nos está ayudando mucho a tomar decisiones, sobre todo ahorita ya lo hacemos en protocolo en todas las pacientes en las que estamos pensando hacer cirugía conservadora de mama. Entonces, primero vemos la mastografía normal, su ultrasonido, si la revisamos a la paciente, si consideramos que es candidata a cirugía conservadora, tenemos que hacerle la mastografía contrastada y eso sí nos está cambiando algunas veces la decisión terapéutica porque de repente vemos que, como ya dijo la doctora bien, es un estudio funcional, entonces vemos el realce y estamos viendo otras lesiones que no se habían visto en la masto normal o más extensión o algunas cosas que decimos no, entonces esta mejor va a mastectomía, obviamente con reconstrucción. Entonces sí es un estudio que nos está ayudando mucho y pues básicamente es como una tomografía en la que se le pide también a la paciente su creatinina, ¿no? Que esté normal para el estudio y pues también nos está sirviendo en las pacientes, como ya mencionó la doctora, después de quimioneo, para ver si esa paciente que a lo mejor no era candidata a una preservación mamaria y tuvo una muy buena respuesta a la quimioterapia, siempre se les pone un clip antes para marcar la lesión, por si la lesión desaparece, ya sabemos dónde está el clipcito, y también en esas pacientes nos está haciendo. Doctora, y en los temas de dinero, ¿qué tanto impacta? El costo ahorita más o menos de la masto contrastada en FUCAM está alrededor de 2,500 pesos. Que la verdad sí, o sea, cuando uno lo compara claro, cuando uno lo compara con los hospitales, pues no, mucho más, donde es mucho más el costo, la verdad es que está, digo, una masto convencional está en 500 pesos. ¿No? Un ultrasonido igual, el sábado es un poquito más caro, creo que vale 620, pero de todos modos el costo es pues bastante accesible, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí después de las 10 de la noche, pues yo creo que vamos a cerrar, no sé si tú quieras cerrar, doctora Ponce, agradecerle a Silvia y a todos los que están aquí. Sí, gracias. Desvelaron La lluvia, manifestar, están aquí. Bueno, principalmente agradecerle a la doctora Silvia por su excelente ponencia, muy ilustrativa, doctora. Digo, a pesar de las controversias que hay en todas las mastografías, se tiene que tener mucha experiencia y sobre todo lo que acabas de mencionar, de tener contacto pues con el radiólogo, ¿no? Porque pues obviamente cada quien tiene una especialidad a la que se dedica, o sea, lo que mencionabas, ¿no? Dedicado a mamas en este caso, y yo creo que nos puede ayudar mucho para dar un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tu excelente ponencia y muchas gracias a todos, bienvenidos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.
Yo transmito de que decía en el laboratorio, si hay algo también. Tómenselo y si no, pues llévenselo porque no sé. Y gracias a la gente que está online también por su paciencia y su sapiencia estar aquí. Gracias, Toño, Miriam. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Gracias. Bien, inauguramos el museo. Eso es lo que Ay,